En los últimos días, ha comenzado a gestarse una auténtica tormenta mediática en torno a los protagonistas de uno de los culebrones más comentados en la televisión española. Una parte importante de Telecinco parece haber activado una maquinaria bien aceitada para atacar a quienes consideran contrarios a Rocío Carrasco. Este giro en los acontecimientos ha sido particularmente evidente en la reciente intervención de Tino Torrubiano en el programa Tardear, donde el periodista no dudó en abordar la figura de Amador Moedano, dejando claro que la percepción pública que se tiene del no es precisamente favorable. Sin embargo, lo que ha llamado más la atención no ha sido solo lo que dijo Torrubiano sobre Moedano, sino cómo ha puesto en tela de juicio una serie de versiones que parecen estar manipuladas. La historia, como muchas otras, no es tan simple como parece. La maquinaria mediática ha comenzado a activarse, y esto es solo el principio. Antes de adentrarnos en el contenido de las afirmaciones de Torrubiano, es importante detenerse en un detalle revelador. El periodista ha compartido con la audiencia un clip que, aunque grabado hace años, sigue siendo relevante en este contexto. Este vídeo muestra una serie de declaraciones de Torrubiano que contradicen directamente a Rocío Carrasco, quien en su momento dio una versión de los hechos que ahora se ve tambaleada. En particular, se trata de un fragmento en el que Tino Torrubiano desmiente varias de las afirmaciones de Carrasco acerca de su luna de miel, y además, sale en defensa de Amador Moedano, poniendo en duda lo que ella había dicho en relación a su relación con él. A partir de este clip, las versiones de todos los involucrados empiezan a mostrar grietas. Si bien cada uno tiene su propia visión de los hechos, las contradicciones en las narrativas son difíciles de ignorar. Es interesante ver cómo Torrubiano aborda la figura de Rocío Carrasco. En su intervención, deja claro que, aunque la hija de Rocío Jurado puede pensar que su tío, Amador Moedano, la traicionó, él tiene una interpretación completamente diferente. Para Torrubiano, las afirmaciones de Carrasco no solo son cuestionables, sino que carecen de base sólida. De hecho, es en este contexto en el que Tino hace una serie de afirmaciones que podrían cambiar la percepción que se tiene de la relación entre los implicados. Mientras Carrasco considera que Moedano fue quien la traicionó, Torrubiano pone en duda esa versión y da un giro inesperado a la historia. En su relato, el periodista menciona que, en lugar de un enfrentamiento entre tío y sobrina, hay una serie de intereses y manipulación mediática que han moldeado la narrativa. No solo se trata de lo que Rocío Carrasco piensa sobre su tío, sino de cómo otros miembros de la familia, como Rosa Benito, están involucrados en esta historia. En otro giro interesante, Tino Torrubiano asegura que tanto Rosa Benito como Amador Moedano estarían mintiendo respecto a su relación. Según lo que dice Torrubiano, ambos han afirmado públicamente que no se hablan, pero el periodista sostiene que esta versión es completamente falsa. En sus declaraciones, asegura que, de hecho, tanto Amador como Rosa siguen en contacto, y que esta comunicación no solo ha existido en el pasado, sino que ha sido reciente. Para reforzar su punto, Torrubiano menciona que durante una entrevista que le hizo a Amador años atrás, este le confirmó que aún mantenían conversaciones, algo que en su momento parecía impensable. Pero no se queda ahí. En su relato, asegura que, tras esa entrevista, la comunicación siguió siendo frecuente. Esto pone en duda las afirmaciones públicas de ambos, que han tratado de vender la idea de que llevan meses sin hablarse. Lo que se desprende de las declaraciones de Torrubiano es que todo lo que nos han contado hasta ahora sobre las relaciones entre los miembros de la familia Moedano y Carrasco parece estar teñido de falsedad y manipulación. La versión que se nos ha presentado hasta ahora es que Amador Moedano y Rosa Benito llevan mucho tiempo sin tener contacto, que su relación está completamente rota y que la fricción entre ellos es insostenible. Sin embargo, Torrubiano no solo niega esto, sino que pone sobre la mesa una versión completamente distinta, apoyada en su experiencia directa y en su acceso a información de primera mano. En este sentido, Torrubiano parece ser el único que se mantiene firme en sus afirmaciones, mientras que los demás implicados se contradicen constantemente. En otro tema que añade complejidad a esta historia, entra en juego el asunto de la fidelidad. Se ha hablado mucho sobre las infidelidades de Amador Moedano, y uno de los nombres que ha salido a la luz es el de Marta, con quien se dice que el exmarido de Rosa Benito habría tenido una relación. Sin embargo, Torrubiano no se limita a hablar solo de Amador. En un giro sorprendente, también menciona a Rocío Carrasco, a quien acusa de haber sido infiel a su entonces esposo, Junco. Aquí es donde las historias empiezan a entrelazarse de manera sorprendente. Según Torrubiano, Carrasco no solo acusó a Amador de infidelidad, sino que también tendría un historial similar con su propio marido. A pesar de estas acusaciones, cuando Amador es preguntado sobre las personas con las que estuvo involucrado, evita dar detalles. Nunca ha confirmado con quién fue infiel, lo que ha generado aún más especulación. La falta de claridad de todos los implicados deja muchas preguntas sin respuesta, lo que alimenta aún más el caos mediático que rodea a este escándalo.
Lo más interesante de todo este asunto, que va más allá de los simples escándalos mediáticos que han rodeado a personajes del entretenimiento y la política en España, es cómo el entorno mediático, y en particular los gigantes de la comunicación como Telecinco, empiezan a tomar un partido mucho más marcado en la construcción y deformación de las narrativas públicas. Desde hace años, Telecinco ha sido un referente en la programación de contenidos sensacionalistas y de alta carga emocional, que logran captar la atención del público a través de la polarización y la creación de relatos que, en muchos casos, se distorsionan hasta tal punto que los espectadores se ven atrapados en un círculo vicioso de consumo informativo. Lo que hace que este fenómeno sea aún más intrigante es cómo este tipo de narrativas son cada vez más orquestadas de manera estratégica, como si de una maquinaria bien engrasada se tratase. Cada vez que un personaje entra en el radar de este poderoso conglomerado mediático, parece activarse una especie de máquina de destrucción de imagen que se pone en marcha con precisión, persiguiendo el objetivo de desmantelar por completo la figura pública que ha sido puesta en su punto de mira. Este fenómeno no es del todo nuevo, ya que a lo largo de los años hemos visto cómo personajes de renombre, o aquellos que de alguna manera logran captar el interés del público, se ven envueltos en una maraña de escándalos, acusaciones y manipulaciones de su propia imagen. Sin embargo, lo que estamos observando ahora, especialmente con la participación de Telecinco en este tipo de situaciones, podría ser solo el inicio de un ciclo mucho más amplio y sistemático de ataques públicos que seguirán un patrón específico y que afectarán no solo a los involucrados en los escándalos, sino a la propia estructura mediática del país. A medida que la maquinaria mediática de Telecinco se afina, parece que se le da una dirección aún más precisa y calculada, en la que se busca no solo destruir la imagen de los implicados, sino también moldear la percepción pública en torno a esos mismos personajes, controlando, de manera casi absoluta, el relato que se cuenta sobre ellos. En este contexto, los rumores acerca de la posible participación de Antonio David Flores en el futuro de Telecinco, si se confirman, son una clara señal de que la máquina de destrucción mediática volverá a poner en marcha sus engranajes con una intensidad que podría superar todo lo que hemos visto hasta ahora. La figura de Antonio David Flores, que ha sido constantemente objeto de controversia y polarización en los medios de comunicación, se presta perfectamente a este tipo de dinámicas. Desde que su nombre comenzó a sonar en los pasillos de Telecinco como una posible incorporación a la programación, la maquinaria mediática ya ha comenzado a funcionar a pleno rendimiento, alimentada por rumores, especulaciones y filtraciones que parecen salir de todas partes. La presencia de Antonio David Flores en la pantalla de Telecinco no solo tiene implicaciones para su carrera profesional, sino también para las relaciones de poder dentro de los medios de comunicación, que siempre buscan mantener el control sobre lo que el público ve, escucha y consume. Es más, en este escenario mediático, la figura de Antonio David se ha convertido en un símbolo de resistencia para algunos y en una fuente de odio para otros, lo que solo sirve para incrementar la expectación en torno a cualquier futura aparición suya en los medios. Telecinco, en su búsqueda constante por generar contenido que mantenga a la audiencia pegada al televisor, no solo busca personas que entretengan, sino que se ha especializado en la creación de narrativas que logren captar la atención mediante la confrontación, el conflicto y, en muchos casos, el escarnio público. En este sentido, aquellos personajes que, por alguna razón, desafían las narrativas ya establecidas o que se atreven a cuestionar el relato oficial, suelen ser castigados y sometidos a una presión mediática que pocas veces logran superar. Esto crea un ciclo de consumo constante en el que los escándalos, las filtraciones y los juicios públicos alimentan la audiencia, que, por su parte, sigue deseando más detalles sobre la vida privada de estos personajes. En este ecosistema de la comunicación, la verdad parece ser un concepto relativo y mutable, que se adapta a las necesidades del momento y a los intereses de los que controlan el relato. En este contexto, los ataques mediáticos dirigidos hacia figuras como Amador Moedano no son más que el reflejo de cómo la maquinaria de Telecinco sigue funcionando de manera eficaz, seleccionando a aquellos que representan una amenaza para las narrativas prefabricadas y convirtiéndolos en objetos de desprestigio público. Amador Moedano, quien en su momento parecía ser una figura algo discreta dentro del mundo mediático, ha pasado a convertirse en uno de los blancos principales de esta estrategia mediática. Todo comenzó cuando, al parecer, se atrevió a revelar detalles sobre la vida personal y familiar de su sobrina, Rocío Carrasco, y de la relación con sus hijos, un tema que ha sido de gran interés público durante años. Su intento de sacar a relucir lo que muchos consideran la verdad ha puesto en marcha una serie de reacciones que van desde la descalificación pública hasta las acusaciones de manipulación, pasando por una serie de informes y reportajes que han intentado desacreditarlo por completo. La maquinaria mediática no ha tardado en poner en marcha su estrategia para desmantelar a Amador Moedano, resaltando sus contradicciones y buscando cualquier pequeña fisura que pueda abrirse en su discurso, con el fin de arrojar más dudas sobre su figura. A medida que la historia avanza, se hace cada vez más evidente que las versiones de los implicados, en este caso de Amador y Rocío Carrasco, son difíciles de conciliar.
Cada uno tiene su propia visión de los hechos, y las versiones que se presentan al público son radicalmente diferentes. Mientras algunos apoyan a Rocío Carrasco, otros se alinean con Amador Moedano, creando una especie de guerra mediática entre las dos partes. Las filtraciones, las entrevistas y los reportajes se suceden unos tras otros, y cada vez es más difícil distinguir la verdad de lo que ha sido construido para satisfacer la sed de sensacionalismo del público. En este juego de poder mediático, lo que parece ser lo primero que se pierde en el camino es, precisamente, la verdad. La información se tergiversa, se manipula y se distorsiona hasta tal punto que lo que en su origen fue un hecho simple se convierte en un cúmulo de rumores y especulaciones que nadie puede comprobar. Sin embargo, a pesar de todo este caos, la maquinaria mediática sigue avanzando, y no parece haber señales de que se detendrá. Como siempre ha ocurrido en este tipo de situaciones, la crisis mediática se perpetúa alimentándose de sí misma, generando una espiral de escándalos y controversias que alimentan el interés del público y siguen generando contenido para las plataformas de comunicación. Mientras tanto, las personas involucradas en esta dinámica se ven atrapadas en un laberinto del que resulta casi imposible salir, y la prensa, que se alimenta de este drama, sigue funcionando como un engranaje imparable. En paralelo a todo este torbellino mediático, el tema de la subasta de la finca de los Naranjos sigue siendo un punto de interés relevante dentro de esta historia. El nuevo propietario ha adquirido el 50% de la propiedad por una suma de 169,000 euros, pero aún queda una deuda pendiente de unos 40,000 euros, lo que añade una capa adicional de complejidad económica a la situación. Este tipo de conflictos financieros, que siempre ocurren en el trasfondo de las historias mediáticas, añade una dimensión más a la narrativa, en la que no solo se lucha por el control de las percepciones públicas, sino también por la supervivencia económica. La familia Moedano, que se ha visto en el centro de la polémica durante años, se encuentra ahora atrapada entre la espada y la pared, con deudas que podrían poner en peligro sus bienes y su estabilidad financiera. En resumen, lo que estamos presenciando no es un simple escándalo o un tema de interés mediático pasajero. Lo que está sucediendo es una guerra de narrativas, un juego de poder y manipulación en el que las figuras públicas son utilizadas como peones para alimentar el apetito informativo del público. Los medios, en este caso Telecinco, siguen siendo los protagonistas de este espectáculo, y no parece que haya indicios de que la dinámica cambie en el corto plazo. La verdad, las versiones de los implicados y las historias que se cuentan seguirán siendo objeto de manipulación, mientras que el caos mediático y el sensacionalismo seguirán siendo los ingredientes principales que mantienen a la audiencia enganchada. La situación financiera de la familia Moedano sigue siendo un tema central, ya que, aunque la deuda no ha sido completamente saldada, se han dado algunos pasos que han generado polémica y especulaciones. Según comentó Amador Moedano, parte de la resolución de este asunto se ha logrado gracias a la exposición pública en programas televisivos, aunque él mismo expresó no saber exactamente qué le habrán pagado a cambio de su participación en los medios. La cifra de 40.000 euros, mencionada por algunos, parece poco probable, dado que él mismo ha subrayado que, según sus fuentes, esta cantidad no fue pagada. Sin embargo, lo que sí está claro es que, tras varios meses de negociaciones y de estar en el ojo público, se ha intentado mitigar una parte de la deuda, pero aún queda camino por recorrer. Por otro lado, Amador Moedano reveló que, en los últimos 8 meses, ha estado bloqueado por una razón que muchos desconocen. La causa del bloqueo se originó a partir de su estrecha relación con un bloguero, quien, según Amador, ha sido la fuente de muchas filtraciones que no debieron haber salido a la luz. Aunque el nombre del bloguero no fue revelado de manera explícita, se hace referencia a Cadena Juanjo, un canal conocido por exponer detalles muy privados sobre diversas figuras del entretenimiento, entre ellas, Rosa Benito. Rosa, al enterarse de los comentarios que se hicieron sobre su vida personal, decidió cortar toda relación y bloquear al bloguero. Esta situación fue la que desencadenó la reacción de Rosa Benito, quien, finalmente, terminó cortando lazos con Amador, a quien acusó de haber filtrado información privada sin su consentimiento. A este escándalo se le sumó otro hecho que involucró a Rosa Benito y su relación con Amador Moedano. En una de las entrevistas, Amador sorprendió a todos al afirmar que él fue quien permitió que Rosa se quedara en sus propiedades, como el ático de Torrejón y el ático de Chipiona. El ático de Chipiona, específicamente, era parte de una subasta, y la propiedad pertenecía a ambos, pero, finalmente, fue Rosa quien pujó por la parte que le correspondía a Amador. Este gesto de Amador generó muchas preguntas sobre la verdadera naturaleza de su relación con Rosa y sobre cómo se están manejando las propiedades familiares en medio de la crisis económica que atraviesan. La finca de los Naranjos es otro tema que continúa generando controversia y rumores.
Amador Mohedano ha sido enfático al afirmar que no hay grandes inconvenientes con la finca. Sin embargo, el hecho de que el nuevo propietario haya solicitado más metros para que Gloria Mohedano pueda quedarse con la propiedad indica que el problema sigue sin resolverse. La falta de acuerdo en este aspecto deja entrever que las negociaciones aún no han llegado a buen puerto y que la situación está lejos de quedar cerrada. De hecho, Amador llegó a llamar a la finca una ocupación, ya que, según su versión, el actual propietario no ha regularizado su situación respecto a la propiedad. Esta ocupación parece estar generando más complicaciones de las que se esperaba. Además, se ha dado a conocer que el ático de Chipiona también tenía una plaza de garaje que, al igual que la propiedad, fue puesta a subasta. Esta plaza se vendió por una cantidad de 5.000 euros, lo que ha despertado aún más incertidumbre sobre el futuro de las propiedades familiares. Todo esto se desarrolla en medio de una serie de conflictos y presiones externas que parecen ser una constante en la vida de Amador Mohedano, quien sigue lidiando con los efectos de las filtraciones y los escándalos mediáticos que envuelven a su familia. En otro ámbito de la conversación, Amador Mohedano ha sido tajante en negar que exista algún tipo de problema en la relación de Rocío Jurado y Ortega Cano, lo que ha provocado un debate sobre la veracidad de sus afirmaciones. Sin embargo, Amador ha reconocido en varias entrevistas que está al tanto de al menos 2 grandes peleas que ocurrieron entre ellos durante su matrimonio, aunque prefiere no entrar en detalles sobre lo que ocurrió. Una de estas peleas se produjo en Barcelona, mientras que la otra ocurrió cuando Rocío Jurado se encontraba en República Dominicana. En esta última ocasión, Rocío intentó ponerse en contacto con Ortega, pero él no apareció por ningún lado. Fue entonces cuando Rocío, preocupada, llamó a sus familiares y amigos, pero nadie sabía dónde estaba Ortega. Finalmente, él apareció al día siguiente, y en ese momento se desató una gran discusión. Amador ha comentado que, aunque se reconocen estas peleas, no se deben considerar como un obstáculo insuperable en su relación, ya que los matrimonios, como cualquier otra relación, tienen sus altibajos y no son inmunes a conflictos. El hecho de que Amador reconozca estas peleas en público no ha sorprendido a muchos, ya que es bastante común en cualquier matrimonio que se presenten desacuerdos. De hecho, él mismo ha afirmado que no es extraño que en cualquier relación surjan discusiones, y que, en su caso, lo importante es cómo se resuelven esos problemas. Sin embargo, las especulaciones sobre la relación entre Rocío y Ortega siguen siendo tema de conversación, y algunos incluso creen que Amador está tratando de suavizar la imagen de su hermana y de Ortega al minimizar la gravedad de estos conflictos. Por otro lado, también se ha mencionado que Amador, en su afán de proteger a su familia, podría haber decidido no profundizar en los detalles de estas peleas para preservar la memoria de su hermana y de Ortega, especialmente después de la muerte de Rocío Jurado. En el marco de la constante exposición mediática, se han ido tejiendo múltiples teorías y especulaciones acerca de los comportamientos de Amador Mohedano, un personaje que ha estado bajo el escrutinio público por su relación con los demás miembros de la familia, en especial con su cuñado, Ortega Cano. Los comentarios que han circulado sugieren que, en diversas ocasiones, Amador ha adoptado un rol más parecido al de un detective que al de un simple miembro de la familia. Se dice que le habrían solicitado que vigilara y siguiera de cerca las actividades y decisiones de Ortega Cano, con el fin de obtener información más precisa sobre su comportamiento y sobre cómo sus acciones podrían repercutir en el entorno familiar. Esta situación ha generado una amplia gama de reacciones, desde quienes defienden a Amador, asegurando que solo actuó por el bien de la familia, hasta aquellos que lo critican por invadir la privacidad de su cuñado y adoptar una actitud más propia de un investigador privado que de un familiar cercano. Las teorías sobre este comportamiento han alimentado las tensiones que ya existían entre los miembros de la familia, lo que ha dado paso a un ambiente lleno de desconfianza y desasosiego. Este clima de incomodidad ha trascendido las puertas de la familia, convirtiéndose en un tema recurrente en los medios de comunicación. Cada nueva filtración de información sobre la familia Mohedano parece alimentar una bola de nieve de especulaciones y juicios que afectan las relaciones personales entre los implicados. Las discusiones públicas y privadas se han convertido en algo común, y las familias que alguna vez se presentaron como unidas ahora parecen estar desmoronándose bajo la presión de los conflictos internos. Los medios, por su parte, juegan un papel crucial en la amplificación de estos enfrentamientos, ya que constantemente están en busca de cualquier detalle que pueda añadir más drama a la historia y mantener la atención del público. Por otro lado, un asunto que ha acaparado la atención de los medios y de la opinión pública en general es la grave acusación que su sobrina, Rocío Carrasco, le hizo a Amador en relación con el anillo de bodas de su madre, la icónica Rocío Jurado. Según Carrasco, Amador habría vendido dicho anillo sin el consentimiento de la familia, lo que resultó en una de las acusaciones más contundentes que se le han hecho al miembro de la familia Mohedano. Esta acusación, que ataca un objeto de gran valor emocional y sentimental para la familia, ha colocado a Amador en una posición sumamente incómoda. El anillo, un símbolo de amor y de la historia de su madre, representaba mucho más que una simple joya,
Era un vínculo con el legado de Rocío Jurado y con los recuerdos de un tiempo que muchos de los miembros de la familia preferirían preservar. La acusación de vender este objeto sin el consentimiento de los demás ha desatado una ola de especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Amador, creando una atmósfera de hostilidad y desconfianza que se extiende mucho más allá de los límites familiares. Ante estas acusaciones, Amador ha negado rotundamente cualquier implicación en la venta del anillo, afirmando que tal suposición es completamente falsa y sin fundamento. A pesar de sus enfáticas negaciones, la percepción pública sobre su comportamiento no ha mejorado, y las tensiones dentro de la familia no parecen desvanecerse. La acusación ha dejado una marca indeleble en su reputación, y la sospecha de que podría estar ocultando algo ha quedado latente en el aire. Las especulaciones continúan, y la duda persiste, haciendo más difícil la reconciliación dentro de la familia Mohedano. A medida que los medios de comunicación siguen exigiendo respuestas y más detalles, el ambiente mediático se enrarece aún más, con cada declaración y cada filtración de información alimentando la controversia. Este tipo de situaciones, que parecen ser un patrón dentro de la familia Mohedano, ha creado una atmósfera de inseguridad y manipulación. Los medios de comunicación, siempre al acecho de cualquier escarceo familiar que pueda generar titulares, juegan un papel activo en amplificar las disputas, haciendo que los conflictos personales se vuelvan un espectáculo público. Las filtraciones constantes de información privada han provocado que las rivalidades familiares se conviertan en una especie de show que atrae la atención del público, y cada nuevo detalle o declaración se convierte en un combustible que enciende más la polémica. Este entorno de manipulación mediática no solo ha afectado la imagen pública de los implicados, sino que también ha tensado las relaciones internas de la familia, haciendo cada vez más difícil encontrar una salida a los problemas que se han acumulado. Por si fuera poco, el regreso de ciertos miembros de la familia a los medios de comunicación podría reactivar aún más las tensiones ya existentes. Nombres como Antonio David Flores y Rocío Flores son figuras polémicas que han estado en el centro de la controversia en el pasado, y su posible regreso al ojo público podría ser el catalizador que desate una nueva oleada de conflictos dentro de la familia Mohedano. Si estos personajes regresaran al centro de atención, los medios de comunicación no tardarían en poner en marcha su maquinaria, avivando aún más las disputas familiares y reactivando los enfrentamientos que parecían estar calmados. La presencia de estos personajes en los medios podría resultar en una intensificación de la polarización que ya existe entre los miembros de la familia, sumiendo a todos los implicados en un ciclo constante de confrontación y desacuerdo. La reaparición de figuras como Antonio David y Rocío Flores podría dar lugar a una nueva dinámica en la que los medios se conviertan en el centro de las disputas, alimentando la maquinaria mediática con cada nueva declaración, filtración y suceso en la familia. El hecho de que estas figuras sean vistas como agentes de conflicto amplificaría aún más los problemas existentes, ya que los medios buscarían constantemente más contenido para llenar sus pantallas y sus columnas. Este tipo de dinámicas no solo tiene repercusiones a nivel público, sino que también afecta profundamente las relaciones internas de la familia, que ya se encuentran al borde del colapso. Este círculo vicioso de especulaciones, acusaciones y manipulaciones no parece tener fin, y cada vez es más difícil determinar qué es real y qué es parte del espectáculo mediático. Las tensiones que han estado presentes durante tanto tiempo en la familia Mohedano solo se han intensificado con el paso del tiempo, y es probable que sigan escalando mientras los miembros de la familia sigan atrapados en un entorno donde la exposición pública y la manipulación mediática dictan en gran medida sus acciones y reacciones. Con cada nuevo capítulo, la familia Mohedano se adentra más en un ciclo de enfrentamientos públicos, con pocas posibilidades de alcanzar una resolución pacífica que termine con la especulación constante sobre sus vidas privadas. En este clima de incertidumbre y desconfianza, lo único que parece claro es que las tensiones familiares seguirán creciendo, y la exposición mediática seguirá jugando un papel crucial en la amplificación de estos conflictos.